Hola a todos y todas, bienvenido a la primera clase de este apasionante curso de parasitología. Mi nombre es Javiera Castel y seré su guía durante todo este recorrido. Estoy aquí para acompañarlos en cada paso del camino, así que si en algún momento tienen alguna duda, pueden contactarme, ya sea por correo o a través de esta plataforma. Sin más preámbulos, comencemos la primera clase de enterobios vermiculares. Es importante dejar clara la diferencia entre reinfección y retroinfección. La reinfección ocurre bajo dos circunstancias. En primer lugar, cuando una persona, después de haber sido tratada y aparentemente libre del parásito, se expone nuevamente a este y se infecta otra vez. Esto puede suceder, por ejemplo, si no se siguen adecuadamente las medidas de higiene, si el ambiente sigue siendo una fuente de infección o cuando otro miembro de la familia, también infectado, no se trata y continúa siendo una fuente de infección. Y en segundo lugar, cuando la persona se rasca y los huevos llegan nuevamente a la boca, complementando así el ciclo sin necesidad de una exposición externa. Este tipo de autoinfección es muy común en casos de enterobiasis, especialmente en niños, y recalca la importancia de la higiene para cortar el ciclo de vida del parásito. Por otro lado, la retroinfección es un proceso particular que ocurre en las infecciones por enterobios vermicularis. Aquí, la larva contenida en los huevos del parásito se libera e ingresa nuevamente al organismo vía anal, todo favorecido por la temperatura corporal. Entonces, mientras la reinfección implica una nueva exposición externa, la reinfección ocurre en el mismo huésped. Ambos procesos son cruciales para entender la persistencia y propagación de la infección y enfatiza la necesidad de medidas preventivas efectivas, tanto del ambiente como en los grupos familiares. En esta diapositiva podemos observar un ejemplar adulto de Enterobius vermicularis, un parásito que causa la enterobiasis. Es una enteroparasitosis que frecuentemente afecta a grupos familiares, también conocido popularmente como pidulle. Este parásito es altamente contagioso y su ciclo de vida facilita su propagación dentro de un hogar. Este pertenece al grupo de los nemátodos, que se caracterizan por presentar un cuerpo alargado, cilíndrico o redondo y no se dividen en segmentos. Poseen un sistema digestivo completo, con boca y ano, y su sistema nervioso es relativamente simple. Presentan dimorfismo sexual, lo que significa que existen machos y hembras, y por sus características morfológicas podemos diferenciar uno del otro. Como se puede observar en la imagen, las hembras son de mayor tamaño en comparación al macho y este último va a presentar el extremo posterior enroscado. Además, su reproducción es sexual. Los ejemplares adultos de Enterobius vermicularis tienen un aspecto blanquecino y con una forma fusiforme, es decir, son alargados y delgados como un hilo, con una cola afilada. En el extremo anterior presentan expansiones alares que ayudan a que el parásito se ancle de manera efectiva a la mucosa intestinal, facilitando su permanencia en el sitio de infección. En cuanto a las diferencias entre los sexos, la hembra mide aproximadamente 1 centímetro de largo y 0,4 milímetros de diámetro, mientras que el macho es más pequeño, alcanzando alrededor de 0,5 centímetros de largo y 0,6 milímetros de diámetro, y presenta en su extremo posterior enroscado. Esta característica física es clave para identificar al parásito en muestras clínicas. En este video podemos observar a los ejemplares en una muestra de apéndice. Con respecto a los huevos, estos tienen una forma ovalada y asimétrica, con una cara plana y otra que es convexa. Su tamaño oscila entre 50 y 60 micrómetros de largo y alrededor de 30 micrómetros de ancho. La pared del huevo es incolora y lisa, lo que facilita su observación bajo el microscopio. En su interior el contenido puede ser granuloso o en algunos casos ya presentar una larva curvada lista para desarrollarse. Estas características son claves para la identificación de los huevos en muestras clínicas y para el diagnóstico de la enterobiasis. En esta imagen podemos ver una hembra y los miles de millones de huevos que puede tener, como si fuese una verdadera explosión. Las hembras adultas grávidas de Enterobius vermicularis, es decir, aquellas que están listas para liberar huevos, depositan estos en los pliegues perianales. Una vez que los huevos infecciosos son ingeridos, ya sea por inhalación o ingestión, las larvas eclosionan en el intestino delgado y los parásitos adultos se establecen en el colon, particularmente en el ciego. El tiempo aproximado desde la ingestión de los huevos hasta la ovoposición de las hembras adultas es de alrededor de un mes.
Y otro concepto muy importante que hay que tener en claro es el periodo prepatente, que es la etapa de la infección parasitaria comprendida desde el momento de la infección hasta la demostración de la presencia del parásito, en la cual se comienzan a presentar los síntomas y es posible demostrar esta presencia ya sea directa o indirectamente. Durante la noche, con el aumento de la temperatura corporal, las hembras grávidas migran fuera del ano y depositan los huevos mientras se arrastran por la piel de la zona perianal. En condiciones óptimas, las larvas dentro de los huevos se desarrollan de 4 a 6 horas, lo que las hace altamente infecciosas. Como se ha mencionado, en algunos casos los huevos pueden pasar al aire y ser inhalados o tragados, aumentando el riesgo de infección. Además, puede ocurrir una retroinfección, donde las larvas recién nacidas migran desde la piel del ano hacia el recto, aunque la frecuencia de este fenómeno no está clara. Acá tenemos una tabla resumen en donde nos indica que el parásito habita principalmente en el intestino grueso, específicamente en el ciego. La forma infectante del parásito es el huevo larvado, el cual puede ingresar al organismo a través de vía oral o nasal. La transmisión del parásito ocurre mediante varios mecanismos como el ciclo ano-mano-boca, donde los huevos depositados en la zona perianal son transferidos a la boca a través de las manos contaminadas. También puede ser por alimentos contaminados y la inhalación de huevos que luego son deglutidos. La fuente de infección proviene de un ambiente contaminado con huevos de Enterobius, lo que hace crucial mantener una buena higiene para prevenir su propagación. La enterobiasis presenta diferentes manifestaciones clínicas según el grupo etario. En niños la infección suele ser sintomática, mientras que en adultos generalmente se presenta de forma asintomática. Los aspectos patogénicos de la infección están determinados por la carga parasitaria y la migración del parásito. En el hospedero, la hipersensibilidad puede ser provocada por las sustancias excretadas y secretadas por el helminto. La migración errática del parásito puede causar irritaciones en el aparato genital femenino, lo que hace que se manifieste como leucorrea y puede predisponer a infección bacteriana y fúngica secundarias. Además, aunque la apendicitis no siempre está directamente relacionada con la invasión del apéndice por Enterobius, se cree que pequeñas lesiones causadas por el parásito, combinadas con la presencia de bacterias y hongos entéricos, podrían desencadenar esta complicación. En el CDC se comenta que Enterobius vermicularis se encuentra a menudo dentro del apéndice en la apendicectomía, pero el papel de este nemátodo en la apendicitis sigue siendo controvertido. El síntoma más característico es el prurito perianal, especialmente nocturno, que puede causar excoriaciones y sobreinfección bacteriana. En algunos casos puede haber invasión del tracto genital femenino, resultando en vulvovaginitis y granulomas pélvicos o peritoneales. Otros síntomas incluyen bruxismo, enuresia, insomnio, anorexia, irritabilidad y dolor abdominal, los cuales pueden simular una apendicitis. Además, se han reportado casos raros de colitis eosinofílica asociada a las larvas de este nemátodo. El prurito nasal y vulvar, junto con alteraciones del tránsito intestinal, insomnio y sonambulismo, son también manifestaciones posibles. El diagnóstico de enterobiasis se basa en la sospecha clínica y puede incluir leve eosinofilia. En niños menores de 12 años se utiliza el test de Graham, mientras que en los mayores de 12 años se realiza el escobillado anal. También se puede observar un bajo rendimiento en el EPSD, que sería el examen parasitológico seriado de deposiciones. Además, nos podemos encontrar el hallazgo directo del parásito adulto. En el test de Graham, como se muestra en el video, con una tira de cinta adhesiva se coloca sobre un portaobjeto limpio y se utiliza para recolectar los huevos que se encuentran en la región perianal, y esta cinta se examina luego bajo el microscopio. Este método es particularmente útil para el diagnóstico en lactantes y niños menores de 12 años, ya que permite identificar tanto los huevos del parásito como en algunos casos las hembras adultas. La facilidad de uso y la efectividad del test de Graham hace que sea una herramienta valiosa en la detección de la enterobiasis. Se deben recolectar 5 muestras por la mañana en días sucesivos e idealmente utilizar guantes y buena higiene para las manos posteriormente. Acá se puede observar los materiales que son enviados, los 5 portaobjetos para la toma de muestra, que pueden ser enviados en una cajita de cartón o en algunos hospitales se recurre a una bolsa plástica.
En cuanto a las indicaciones, se señala que la recolección debe realizarse por las mañanas, justo al despertar, antes de que el individuo use el baño o se realiza el aseo personal en la zona anal. Además, durante el periodo de recolección, no se debe utilizar pomadas, talcos, cremas o aceites en la zona anal o perianal, ya que estos productos pueden interferir con la muestra. Es fundamental que las instrucciones para la toma de muestra se entreguen tanto verbalmente como por escrito, para asegurar que se sigan correctamente. En el procedimiento de escobillado anal se debe comenzar limpiando repetidamente el ano y la región perianal con una gasa previamente humedecida en agua o suero fisiológico. La gasa utilizada se coloca en un frasco con líquido fijador. Este proceso se repite durante 5 días para obtener las 5 muestras requeridas. Además, es crucial que tanto el paciente como la persona que realice la toma se lave muy bien las manos después de completar el procedimiento. Es muy importante, además, explicar que durante el tiempo del examen se debe conservar el frasco con la solución fijadora a temperatura ambiente y que el contenido del líquido del frasco es tóxico. Debe permanecer fuera del alcance de los niños y en casos de ingesta accidental debe acudir inmediatamente al servicio de urgencias para recibir atención. Para prevenir la enterobiasis es esencial mantener una buena higiene personal y ambiental. Las uñas deben mantenerse cortas y evitar hábitos como la onicofagia. Es fundamental lavarse bien las manos después de usar el baño y antes de comer, además de informar sobre el ciclo biológico y su transmisión. En términos de higiene ambiental, se recomienda aprovechar los días soleados, ya que los huevos son sensibles a la luz. Además, se debe pasar un paño húmedo por todas las habitaciones, usar desinfectantes como el cloro. El tratamiento de la enterobiasis debe aplicarse a todos los miembros del grupo familiar. Se utilizan benzimidazólicos como el albendazol o mebendazol que alteran el metabolismo de la glucosa del parásito, causando parálisis flácida y muerte con posterior expulsión. Es importante realizar un control mediante el test de Graham un mes después de finalizar el tratamiento para confirmar la erradicación de la infección.